¿Qué clase de madre abandona a su hijo? La peor clase, sin duda. La pregunta me ha asaltado muchas veces. Juraría que contra mi voluntad, como si me encontrase poseída por la moralista que creo no ser, o un tipo de moralista que me incomoda. Me ocurrió, por ejemplo, el día que vi Carol, la película de Todd Haynes basada en la novela de Patricia Highsmith, Carol o El precio de la sal. Puedo recordar la fecha con exactitud porque fue un día señalado, el del segundo cumpleaños de mi hijo mayor. Había sido un fin de semana agotador, de sobreproducción afectivo-maternal. Ese sábado invité a la familia a comer en casa, cociné para 9 personas y apagamos las velas. El domingo la idea era hacer una cosa sencilla con amigos en el parque. Todo el mundo sabe cómo acaban esas cosas. Me desperté muy pronto para preparar sándwiches de pastrami y empanadas de atún y llevarlos a los bancos para picnic del parque junto con bebidas, aperitivos, guirnaldas, velas, globos, platos, una piñata, un cubo de patatas bonilla y vasos del Flying Tiger. Por suerte, vino mucha gente, fue bonito y cansado. Una amiga llevó un pastel de fresa y nata tan fotogénico que parecía sacado del anuncio de una aseguradora. La perfecta metonimia de momentos felices con los tuyos. Todos trajeron regalos, aunque les habíamos dicho que no era necesario. Cuando mi teléfono me envía fotos de aquel día, cosa que ocurre de vez en cuando en la función para ti, que ejerce sobre mí una sutil forma de terrorismo emocional, me conmuevo tal y como quiere Apple que lo haga. Me estremezco como una madre. Cuando veo una foto de ese cumpleaños infantil o de cualquier otro de los muchos que he organizado ya, me vienen a la mente solo el ruido, la alegría y el sol y la piñata en forma de cocodrilo, y no la ansiedad de los preparativos, el agobio por el gasto, la fatiga suprema que bloquea cada uno de mis músculos cuando he terminado de recoger la última serpentina y tirar el último vaso con dibujos de dinosaurios. Al final de aquella tarde sentía que había pasado tiempo con todo el mundo menos con el niño, socializando, manteniendo conversaciones superficiales de 5 minutos mientras controlaba si quedaban hielos en la nevera portátil. La cosa se alargó más tarde en mi casa. Aún así, cuando algunos amigos, sin hijos, plantearon la posibilidad de ir al cine a ver Carol, me apunté la primera. Porque tenía ganas de verla. Habían pasado 2 o 3 semanas desde su estreno. Me parecía que era la única persona que no la había visto ya, y que eso me dejaba fuera de la conversación. Y porque por entonces aún performaba para mí misma la idea de que se puede hacer todo, llegar a todo y llegar bien. Estar al día de los estrenos de cine, cuidar sin cansancio, entregar 8 artículos a la semana, aspirar a que al menos 3 de ellos no me causaran bochorno si me los topaba en internet meses más tarde. El caso es que acudí al cine a ver Carol, y no me gustó tanto como pensaba. En parte porque me costó comprar el manierismo de Todd Haynes, en parte porque estaba derrotada. Y sentía una punción de culpa, nada grave, intensidad de culpa media-baja, por no estar con mi hijo mirando dibujos, los dos abrazados después de un fin de semana tan agotador. Pero sobre todo, y eso lo identifiqué después, por el final de la película que me dejó una sensación desagradable y pringosa. Tal y como lo escribió Patricia Highsmith, Carol termina por abandonar a su marido y a su hija para poder vivir como una mujer lesbiana con cierta tranquilidad. Su marido, un ser despreciable, la chantajea, y a ella no le queda otra. O renuncia a la niña o vive el resto de su vida infeliz, negándose el deseo auténtico y mintiéndose a sí misma y a los demás. Las opciones están claras, ¿no? La película no refleja siquiera algo de ambivalencia maternal por parte de Carol K. Blanchett. Es extraño que una autora tan acostumbrada a barrer las esquinas menos limpias de la mente humana como Patricia Highsmith, que además tuvo una relación hiperpatológica con su propia madre. Esta le contaba siempre cómo había intentado abortarla bebiendo trementina. Sería legítimo que Carol sintiese cierto rechazo hacia esa niña, que simboliza sus ataduras al mundo del marido, como ocurre a veces cuando se identifica a un hijo con la relación que lo hizo posible. Pero eso no está en el libro. Carol adora a su hija, a la que no volverá a ver jamás. En la película de Haynes vemos a la niña, Rindy, en un par de ocasiones. En la novela ni siquiera hace falta. Rindy no es una persona real, sino una abstracción. Un ideal platónico de niña con pichi y coletas. La película está construida para que el espectador moderno y previsiblemente a favor de obra no tenga que darle muchas vueltas al asunto. Sí, el final tiene un pozo amargo, pero también es el único posible. Entonces, ¿por qué me generó tanta incomodidad? ¿Por qué mi cabeza llegó a ese lugar en el que le preguntaba una y otra vez a Carol cómo era capaz de renunciar a su hija? ¿Acaso la respuesta no era evidente? Era su única opción para poder vivir. Me lo seguí preguntando años más tarde, cuando se celebró el centenario de Patricia Highsmith, y había una frase que aparecía una y otra vez en todos los artículos sobre el tema. En Carol o el precio de la sal, Highsmith dio a su heroína lesbiana un final feliz. Eso lo escribió la propia autora en el prólogo y en el epílogo de la novela, cuando la volvió a editar años después, convertida en un clásico contemporáneo, y lo repitieron casi todos los medios.
Pero ¿cómo que feliz? Saltaba yo cada vez que leía eso, tertuliana de mí misma. Si no vuelve a ver jamás a su hija, ¿cómo va a ser ese un final feliz? Identifiqué que no era la primera vez que se me activaba ese resorte juzgador, que me incomoda y me repele, que no casa bien con el feminismo de cuarta ola que practico y predico a diario en artículos, tweets y conversaciones.